¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca del manejo de la insulina en el servicio de urgencia, sobre todo en el enfoque hacia las patologías más comunes relacionadas con la descompensación de la diabetes, como el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. ¿Qué es la insulina? Es un polipéptido producido y secretado por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Nosotros eso lo debemos saber como un conocimiento previo cuando estudiamos fisiología. Tenemos que aprender qué es la insulina y también saber que es esencial para el metabolismo del ser humano, para el crecimiento, desarrollo motriz y principalmente es para el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. ¿A quién se le indica insulina? Hay dos enfoques. El primero es para el paciente que lo maneja permanentemente, el paciente que es diabético insulino dependiente o que se ha estado manejando con hipoglucemias orales y ya no funcionan o no son suficientes para el manejo porque la deficiencia o la carencia es absoluta de insulina y por lo tanto es un paciente que también, a pesar de que no sea joven, puede ser dependiente de insulina. Y el manejo temporal, que es el manejo que damos con insulina a todo paciente descompensado que llega al servicio de urgencias o que se encuentra hospitalizado en alguna institución y que sabemos que tenemos que controlar su glucosa por medio de la administración de insulina y que usualmente la insulina que manejamos es la insulina de acción rápida o insulina regular. Hay otros tipos de insulina como las de acción ultracorta, como la Lispro, la Aspart, las de acción intermedia que es la NPH, que es la que más manejamos en las instituciones y que debemos conocer su forma de administración, y las insulinas de acción ultralenta o ultralarga que son de acción muy prolongada. ¿Cuál es la dosis o los requerimientos internacionales a nivel del ser humano? En el adulto, que es el que más manejamos, es de 0.5 a 1 unidad por kilo por día. Ese es el promedio de requerimientos en el adulto. A lo mejor en el embarazo, en los prelactantes, en los lactantes, en los adolescentes cambia, pero el promedio es de 0.5 a 1 unidad por kilo por día, y el ser humano aproximadamente, el páncreas sano produce un promedio de 20 unidades al día. ¿A quiénes vamos a manejar entonces en el servicio de urgencias con insulina? A todos los pacientes descompensados con diabetes mellitus, que lo que más vemos es el diabético descompensado que no está en estado hiperosmolar y que no está en cetoacidosis. Paciente con una descompensación por muchas causas, ¿no? Pero los que más nos preocupan son los pacientes con cetoacidosis, estado hiperosmolar, de los cuales ya hablamos, y ahora vamos a enfocarnos más a lo que es el manejo con insulina, en el entendido de que antes de la utilización de insulina debemos enfocarnos en la perfusión, en la administración de volumen, la hidratación con soluciones, usualmente soluciones isotónicas, que puede ser salina, puede ser Harman, pero también tener en cuenta que si el paciente tiene una descompensación, está hiperosmolar y yo le paso 1000 de solución salina, lo más probable es que el paciente orine esos 1000 de solución salina más 30 miliequivalentes de potasio que sabemos que se pierden por cada litro de orina. Entonces entender que cuando yo hidrato a un paciente tenemos que utilizar insulina. En mis tiempos lo que se utilizaba y lo que nos decían los maestros, no pongas insulina hasta que esté hidratado el paciente. No lo vamos a hidratar, no vamos a lograr alcanzarlo a hidratar únicamente con soluciones. Necesitamos administrar insulina a dosis bajas. ¿Para qué? Para que la insulina permita que la glucosa entre a las células, la glucosa va a atraer el potasio, va a atraer los líquidos y vamos a poder hidratar al paciente. Entonces, dentro de las prioridades, una es el manejo con soluciones y el inicio de administración de insulina en forma endovenosa. Después vendrá la corrección del desequilibrio electrolítico y ácido base, que muchas veces se da en forma espontánea una vez que nosotros al paciente le mejoramos la perfusión. Las medidas generales, normalmente en urgencias pues los tenemos en ayuno, y el manejo de lo que ocasionó la descompensación metabólica, que es muy importante. Existe un manual para el manejo de insulinas que lo genera la Secretaría de Salud en conjunto con expertos a nivel nacional, y dentro de las recomendaciones que hacen es utilizar la insulina de acción rápida por vía endovenosa, que eso es algo que nosotros también recomendamos, no utilizar la insulina por otras vías porque hay factores que afectan la absorción intramuscular subcutánea, como son el sitio de aplicación, la profundidad de la inyección, la mezcla de insulinas, si el paciente hizo o no ejercicio físico, la temperatura del medio ambiente, la temperatura del paciente, la cantidad inyectada, el nivel de glucosa, la cantidad de tejido graso y fibroso, el nivel de anticuerpos antiinsulina. O sea, muchos factores que alteran la absorción
intramuscular subcutáneo, por lo tanto lo recomendable en urgencias es la administración endovenosa. Entonces, siempre utilizarlo por vía endovenosa y tener en cuenta que el paciente que tiene hipoperfusión por estado de choque y deshidratación, que casi son la mayoría de los pacientes, todos están deshidratados, si están descompensados están deshidratados, y algunos de ellos incluso en estado de choque, pues su absorción a nivel tisular de la insulina va a ser menor, entonces tiene que ser en forma endovenosa. El manual también habla de que vigilemos los niveles de glucosa cada hora. Entre más frecuentemente estemos vigilando los niveles, más ansiedad nos va a generar, más quizás vamos a hacer manejos más precipitados. Entonces hay que valorar qué tan frecuentemente voy a estar evaluando la glucosa capilar en el paciente. Entonces puede ser cada hora, cada 2 horas, dependiendo de la rapidez con la que yo quiera corregir el problema. Y también la guía recomienda un bolo inicial de 10 unidades endovenosas. Si el paciente tiene 500 de glucosa capilar o de glucosa central y le administro 10 unidades, vamos a calcular que cada unidad va a metabolizar 10 gramos de glucosa, entonces miligramos, perdón. Y entonces el paciente, si tiene 500 y le administro 10, lo voy a llevar a 400. ¿A qué voy con esto? A que entre menos cantidad de insulina utilicemos, es mejor, porque vamos a reducir los niveles de glucosa de una manera paulatina, sin prisas, y vamos a tener menos riesgo de edema cerebral. Si nosotros administramos bolos de 5 unidades o de 10 unidades muy frecuentemente, pues vamos a bajar muy rápidamente la glucosa. El riesgo es mayor para el paciente. Recordar, dentro de las premisas, que tenemos que corregir el problema metabólico con la misma velocidad con la que se presentó. Entonces es importante no administrar dosis muy altas de insulina ni tan frecuentes. Bien, cuando administramos insulina por bomba de infusión, tenemos que calcular que al paciente le vamos a pasar un promedio de 5 unidades por hora, dependiendo de las condiciones del paciente, dependiendo de la glucosa que tiene el paciente y de la necesidad que tengamos de administrar rápidamente soluciones endovenosas más insulina. Entonces, la forma más común, la forma más práctica que utilizamos es la administración endovenosa de insulina de acuerdo a esquema de glucosa capilar. Puede serse cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo de las condiciones del paciente, incluso cada hora. Y lo que recomienda la guía es la administración de 5 unidades endovenosas si el paciente tiene entre 150 y 175 miligramos, 10 unidades si el paciente tiene entre 180 y 250, y 15 unidades si el paciente tiene más de 250 miligramos. Es decir, si yo doy la indicación de que se administren 15 unidades y el paciente tiene 250 miligramos, pues de 250 lo voy a llevar a 100 miligramos, que es una dosis que desde mi punto de vista es un poco alta, no tenemos tanta prisa. Entonces podemos incluso disminuir la cantidad de insulina que se administra con ese esquema. Entonces lo que recomendamos es administrar, si tiene el paciente menos de 175 miligramos, no administrar. Recordar que el umbral renal de la glucosa es de 170 miligramos, entonces lo que queremos es que el paciente no tenga más de 170 miligramos, pero no menos tampoco de 120 miligramos. Entonces recomendamos que si tiene menos de 175 no administrar. Entre 175 y 240, 5 unidades, y más de 240, 8 unidades de insulina, 10 unidades de insulina, con la intención de que estemos ajustando este tratamiento de acuerdo a las condiciones del paciente y estemos monitorizando. Ya una vez que el paciente está estable, tenemos que calcular la cantidad de insulina que le administramos en 24 horas, y ya una vez que se calcula esa cantidad de insulina, nosotros vamos a valorar qué dosis de insulina de acción intermedia va a requerir ese paciente para su manejo posterior cuando lo demos de alta. Ya que lo damos de alta y lo vamos a manejar en consulta externa, pues vamos a ajustar la dosis de insulina de acuerdo al tipo de dieta, a los cuidados que tenga el paciente con la misma dieta, a los niveles de la glicemia capilar. Es importante que el paciente tenga un glucómetro y tenga una bitácora, a las cifras de glucosa central que le vamos a pedir en cuanto al laboratorio, a los resultados en el examen de orina, y los ajustes se recomienda que se hagan con dosis de 5 unidades, que cada vez que el paciente tenga cifras muy altas, pues vamos a ajustar 5 unidades, 5 más o 5 menos, hasta tener una dosis ideal en el paciente. Yo lo que he visto es que a veces al paciente le dicen, pues se va a poner 23 unidades de insulina. Recuerden, las jeringas de insulina son de 100 unidades o de 50 unidades, pero las más comúnmente utilizadas son de 100, entonces calcular entre 20, 25 y 23 unidades es complicado. Entonces los ajustes, hacerlos con 5 unidades más, 5 unidades menos, hasta controlar al paciente de manera adecuada.